Ok, ya son más de las 10 de la noche, pero bueno, voy a ver si puedo terminar esta parte, porque ya mañana empiezan las llamadas y no voy a tener tiempo. Voy a hacer un poquito de historia, porque muchas personas que tienen un seguro médico a través de el Obamacare actualmente no estaban aquí hace 10 y tantos años atrás. Eh, los seguros médicos no aceptaban en aquella época a nadie a nadie que tuviera una condición preexistente, a no ser que esa persona tuviera un seguro por el trabajo, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, yo tenía diabetes y a mí ningún seguro me cogía por esa condición. Empecé a trabajar para la ciudad de Naples, me dio un infarto. Mi operación costó $250,000, mi operación más los 14 días que estuve ingresado, etcétera, etcétera, costó $250,000. Y aún teniendo seguro por el trabajo, yo tuve que pagar el 20% de esa cantidad, que fueron $50,000. Eso yo lo expliqué en el video número 1 que yo hice hace como 2 o 3 años atrás. Producto de esa situación que yo tuve, que no llegaba al año de trabajo en esa plaza, yo perdí mi seguro. Y entonces me quedé con un seguro que se llama Cobra. En Cobra yo pagaba $1,330 de seguro al mes. Pero teniendo Cobra me detectaron un cáncer, me operaron de cáncer y por el proceso de la operación del cáncer, teniendo seguro y pagando $1,330 al mes, yo tuve que pagar de nuevo el 20%, que fueron de todo ese proceso, que fueron $40,000 más. Es decir, en aquel momento no había lo que hay ahora después de la ley del Obamacare, que hay una cosa que se llama máximo de bolsillo. ¿Qué quiere decir el máximo de bolsillo? Que cuando una persona alcanza una cierta cantidad de dinero que paga anualmente de su bolsillo, ya de ahí en adelante no paga más para evitar que esa familia se vaya en bancarrota, pierda la casa, etcétera, etcétera. Eso surgió con el Obamacare. Ahora, aparte de eso, el Obamacare se basa también en el crédito fiscal que se le da a la familia para ayudarlo a pagar los gastos médicos. ¿De dónde sale ese dinero? Del dinero federal de Washington. Pero entonces el mercado de salud lo distribuye a las aseguradoras. A Cigna, United, a Embedded, al otro. ¿En base a qué lo distribuye a cada familia? En base a los ingresos que declara esa persona que va a tener en el año. Eso depende si la persona gana por W2 o gana por 1099. Si gana por W2, hay que considerar entonces los ingresos totales que le paga esa gente según la cantidad de horas que trabaja semanalmente más a cuánto le pagan la hora. Bueno, ¿y por qué hay que tomar el salario en bruto, en total? Porque una parte de ese dinero que le descuentan en cada pago le regresa a la persona, o bien cuando le devuelven dinero en los taxes, o en su retiro, o si tiene un accidente de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso hay que contarlo, porque tarde o temprano ese dinero regresa a la persona. A la persona o a veces hasta al cónyuge. Ahora, y las personas que trabajan entonces y le pagan en bruto, que no le hacen descuento, bueno, entonces esa persona gana por lo que decimos una 1099. Y la persona entonces tiene que trabajar con su contador según la profesión que tenga, según el trabajo que tenga la persona, y entonces deducir de eso que le pagan
cuánto esa persona gasta anualmente en gastos justificables y demostrables de lo que ella gasta en gastos de negocio. Llámese herramientas, llámese uniformes, llámese comida fuera o dentro de la localidad donde vive en funciones de trabajo. No es porque fui a la playa en Naples. No. Trabajo vinculado con trabajo. Quiere decir que entonces hay que tener en cuenta que hay que llevar un control estricto de los gastos porque después te van a hacer falta. Sobre eso podemos hablar después. Todos mis gastos de negocio se hacen con una determinada tarjeta de crédito. Y mis gastos personales van con otra tarjeta de crédito. Para que me sea más fácil separar una cosa de la otra. Entonces, ¿qué ocurre? Que ¿de dónde salía el dinero? También entonces, al principio del Obamacare. De que las personas que pudiendo tener Obamacare no lo tenían por X motivos, que no voy a entrar a detallar, a esa familia o a esa persona le ponían una multa que podía ser de 600, dependiendo, por no tener el seguro, porque podía tener seguro y no quería tener seguro. Cuando hubo un cambio de gobierno, entonces esa multa se quitó. Pero entonces aumentó entonces el gasto para el gobierno federal. ¿Por qué? Porque era una multa que no estaba entrando a su dinero. Fue popular porque la gente no quería que le pusieran la multa, pero entonces incrementó el gasto del gobierno. Ahora, tengo que decir que esta ley del Obamacare estaba obligada por ley. Las compañías aseguradoras tenían que cubrir 10 puntos básicos que no eran obligación hasta ese momento. Número 1, eran 10. Te tenían que aceptar aunque tuvieras cualquier condición preexistente. Yo tengo clientes en la actualidad que están todavía batallando con el cáncer y tuvieron que cogerlo. Clientes que necesitaban una silla de ruedas y no se lo cubría el seguro tal que todo, la obtuvo por el Obamacare. Había que coger a todo el mundo, tuviera la condición que tuviera. Al fin yo pude, con mi infarto, con mi diabetes, con mi presión alta, con 20 cosas, pude tener Obamacare. Me cubría ambulancia, me cubría todo. Ahora, cubrir no quiere decir lo mismo que no pagar. Son dos cosas diferentes. Hay que pagar una mensualidad. Hay que pagar un copago, que es cuando te ponen una cantidad fija a pagar. Cuando te dicen que tú vas a pagar $5 por la consulta, eso es un copago. Pero cuando te dicen que tú tienes que pagar un 20% por tal cosa, eso no es un copago, eso es un coseguro. Todos esos números dependen entonces de lo que la persona declara o que piensa que va a declarar en el año en cuestión. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso hizo que los precios de los seguros, por efecto del crédito fiscal que daban, bajara la mensualidad. Y se hizo la falsa idea de mucha gente que aunque uno lo explicaba a la hora de hacer el seguro, pensaban que el seguro médico cuesta 10 pesos o 5 pesos o es gratis. Y yo recuerdo que cuando estábamos en ese primer año, en el primer Open Enrollment, y yo salía a merendar algo, y yo oía a la gente en la cola diciendo, porque las colas eran
Había veces que había que dar un ticket para que vinieran al otro día y te usaran el número del ticket. Y la gente, había una consigna. El cubano adaptado mucho a las consignas. Oye, si dices que ganas tanto, no pagas nada. Y aquello fue enorme. Enorme. La cantidad de personas que era cero, cero, cero pago, cero pago, cero pago, cero pago. Y se creó la falsa idea en muchas personas, a pesar de que uno lo explicaba, de que el seguro médico y la salud en este país no costaba nada. Muchas cosas han cambiado de allá a acá, pero entonces ya ahí sería imposible que en un video corto de 10, 11 minutos explicar todas las cosas que sugiero. Quería hacer esta anotación porque es importante que la gente entienda que cada cosa tiene su precio y la salud tiene su precio. El que quiera. Yo tengo procedimientos médicos que me han hecho el mes pasado que costaron $37,000. Pero estoy vivo. Miren, rosaditos los cachetes. Y no es porque tenga la presión alta. Estoy batallando el cáncer, pero estoy vivo porque en este país estoy vivo. Si yo estuviera donde yo nací, donde yo me crié y donde yo viví la mayor parte de mi vida, yo estuviera muerto. Y eso no tiene precio. Lo pago contento. En un ratico subo el otro video.